Casi siempre hablamos de monedas y billetes mexicanos, pero la numismática va más allá y de vez en cuando vale la pena echar un vistazo a las monedas del mundo. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué son tan caras las monedas del Vaticano? ¿Conoces alguna y el por qué se da este fenómeno? Hoy estaba pensando en alguna buena moneda para mostrarles, pero recién estaba buscando entre mis cosas y llegó un paquete a casa. Ya no me acordaba de este pedido, pues ya tenía varios días que lo había encargado. Y esto fue lo que venía adentro: un par de blisters de monedas vaticanas. Vean qué curioso empaque llevan estas monedas. Es una especie de folder con un acabado que recuerda, por el dibujo, a la piel, pero al tacto se siente algo plastificado. Y tenemos, en letras doradas, la descripción de la moneda contenida. La parte superior es igual en ambas monedas, y dice Stato de la Cita del Vaticano, moneta conmemorativa in euro, 2022. O lo que es lo mismo, Estado de la Ciudad del Vaticano, moneda de euro conmemorativa. Y a continuación, el escudo de armas del Vaticano. El estuche está muy bien trabajado porque, aunque es un simple folder doblado, tiene una suerte de imán que mantiene las hojas juntas y cerradas, pero al abrirlo vemos finalmente el contenido. En la contraportada vemos las características de la moneda, la cual en subtítulo nos dice que es la moneda conmemorativa del año 2022 y conmemora el 125 aniversario del nacimiento del Papa Paulo VI. Y también vemos que tiene un valor nominal de 2 euros. El escultor del diseño es Daniela Longo y el grabador María Ángela Casol, y se acuñó en Italia. Y ya en la otra parte vemos el empaque como tal ya de la moneda, que es una especie de bolsillo de plástico que hay que deslizar para sacarlo. Veámoslo. Aquí ya podemos ver la moneda a través del plástico, la cual está insertada en esta tarjeta, donde nuevamente vemos leyendas alusivas al natalicio del Papa Paulo VI y el año 2022 en arábigo y romano. Para ver la moneda vamos a sacarla de este bolsillo, poco a poco presionando de abajo, y de esta forma podremos ver en todo su esplendor, como ya lo decíamos, la moneda la cual está inserta en la tarjeta y de la cual no voy a sacarla. ¡Qué bonita moneda! Como vemos, es una moneda bimetálica. No tengo aquí en el empaque el dato de qué materiales se usan, pero no son nobles. Es una moneda de acabado común, así que quizá estemos hablando de cuproníquel y bronce aluminio, pero aún así se ve perfecta. En el centro vemos al Papa Paulo VI dando el tradicional saludo a las masas, ataviado con los ropajes tradicionales del papado. El grabado es muy fiel en ese aspecto y sus manos sobresalen, incluso ocupando lugar en el anillo perimétrico. También en el centro, pero en la periferia, tenemos la leyenda de Cita del Vaticano y a la derecha el nombre del Papa Paulo VI. También tenemos fechas 1897 y 2022. Que son justamente los 125 años del natalicio de este personaje, y también tenemos algunas otras leyendas y símbolos que son mejor apreciados en macro acercamiento, como por ejemplo el nombre del diseñador. En la parte del anillo perimétrico tenemos el diseño tradicional de las monedas de euros de esta denominación, un conjunto de estrellas rodeando toda la moneda. En suma, es una cara muy agradable e interesante, bien lograda desde el punto de vista de la numismática y la acuñación. Y si ahora volteamos la tarjeta, entonces podremos ver el diseño común y compartido con toda la Unión Europea de las monedas de 2 euros.
En el núcleo tenemos el mapa de toda la Unión Europea e incluso más, porque vemos la isla británica también, pero en general es Europa Oriental, y sobre ella la palabra euro. A la izquierda y en grande, la denominación con el número 2, y en el anillo un conjunto de estrellas. Es la tradicional moneda de euros que conocemos. Creo que en general es una buena moneda, y antes de entrar en materia de costos, veamos de una vez la otra moneda. Esta otra moneda, como lo dice en el blister, es referente al 25 aniversario luctuoso de la Madre Teresa de Calcuta. En esta moneda, el escultor del diseño es Orietta Rossi y el grabador Silvia Petrassi. Pero pasamos a ver el diseño, aunque primero hay que sacarla. No es tan rápido ni fácil de sacar, pero sí es una buena protección para quien colecciona y almacena estas piezas. Este diseño también está muy interesante porque vemos a la Madre Teresa ya entrada en años con su vestimenta tradicional cargando a un infante. Yo creo que el diseño y el grabado están bastante bien logrados porque vemos sus facciones y hasta cómo con la mano derecha lo sostiene y con la izquierda le toma la mano. Nuevamente vemos el apellido del diseñador al pie del grabado y circundando el núcleo la leyenda Madre Teresa di Calcuta, cita del Vaticano, año 1997 y 2022. El resto de la moneda es muy similar a la anterior, pero ambas muy buenas monedas para quien le gusta coleccionar monedas del mundo. En Europa, las monedas de euro son muy coleccionables, pero sobre todo las monedas de 2 euros son las que muchos países han ocupado para hacer conmemoraciones, y son las más coleccionables y buscadas. Si tú quieres empezar tu colección de monedas del mundo, las de 2 euros son las primeras que tienes que buscar, y hay una gran cantidad de países donde mirar. Ahora bien, con las del Vaticano se da un fenómeno muy extraño. El tiraje y acuñación es corto, y muchas veces eso hace que se encarezca este tipo de piezas. Los revendedores están al acecho para acapararlas y luego revenderlas a precio inflado, además de que es difícil comprarlas directamente de la fuente porque lo hacen de manera limitada. Entonces, casi por regla, para conseguir una de estas del Vaticano, es casi por ley que tiene que ser en el mercado secundario. Eso hace que estas piezas siempre sean más caras que las de otros países. En particular, estas monedas me costaron 32 euros cada una. ¿Se imaginan? De costar 2 euros a 32. Es mucha diferencia, pero tuve que hacerlo porque ya tengo una colección algo importante de monedas del Vaticano y no podía dejar pasar estas. El envío fueron 15 euros, entonces en total el negocio fue de 80 euros, unos 1.800 pesos más o menos por estas dos monedas. A veces creo que debo de parar y dejar de hacer estas compras. Y eso que hablamos de monedas de cuño común y en metales no preciosos. Por ahí tengo unas en caja en acabado espejo, las cuales salieron mucho más caras, pero esas son otra historia y las veremos en algún otro video si este les agrada a nuestra querida audiencia de amigos numismáticos. Y hablando de amigos, aprovecho para enviar un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana y mundial a todo el orbe. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de monedas del mundo, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.